Ahora vamos a pasar a lo que sería el repaso de las velas. No me voy a meter a hablarles de los 1001 patrones que hay de las velas japonesas, porque al final lo que importa de las velas japonesas no son sus nombres, no son digamos esas tonalidades o esos sobrenombres que se les ponen para que la gente lo vea como algo bonito, ¿listo? Lo importante de las velas japonesas es entender qué te dice una vela que tiene mecha larga y qué te dice una vela que no tiene mechas tan largas. ¿Qué te dice una vela según la tendencia en la que vaya? ¿Y qué te dice una vela cuando no va en una tendencia en la que su fuente o su corriente la lleve? ¿Listo? Porque muchas veces vamos a encontrar patrones que no nos van a funcionar o que no van a ir apropiados al movimiento que está llevando ese par. Igual estas velas de acá, ¿listo? Por eso no solamente hay que saber, es que ni siquiera hay que saberse el nombre de las velas. Lo importante es saber qué hacen esas velas en el mercado y cómo saber cuándo sí tomarlas y cuándo no tomarlas. Voy a empezar diciendo que para mí en el mercado y globalizando las velas existen dos tipos de velas: las velas de rechazo y las velas que conocemos como de fuerza o de confirmación. ¿Qué diferencia hay entre estos dos tipos de velas? Pues las velas de rechazo, siempre que se presentan, se van a presentar con unas mechas muy largas en contra de esa dirección en la que va el mercado. Si es alcista, si el mercado va alcista y empieza a haber un rechazo en esa zona, vamos a empezar a ver velas con mechas muy largas hacia la parte de arriba. Podemos ver este tipo de velas que se conoce como martillo invertido o como estas velas que se conocen como martillo. ¿Listo? O podemos encontrar esta vela de acá que se conocen como doji. A veces puede que el cuerpo sea más delgado, más grueso, que las mechas sean más largas hacia abajo o más largas hacia arriba, y ya van tomando nombres diferentes, pero que al final te muestran lo mismo. ¿Listo? Un debilitamiento del precio, te muestran un rechazo de una zona o te muestran que ya el precio no quiere seguir hacia esa dirección y que se aproxima un cambio en la tendencia. Entonces, cuando venimos en una tendencia alcista, ¿vale? Y encontramos una vela de estas en la parte superior, vemos que el mercado está rechazando ya esa zona hacia la que va. Igual esta vela de aquí, cuando vemos en una tendencia alcista y empiezan a aparecer este tipo de velas, nos muestra un momento de indecisión en el mercado. Si vemos este tipo de vela en tendencias bajistas, nos van a mostrar que está rechazando esa baja y que probablemente se aproxime un cambio en esa tendencia. Igual esta doji de acá, ¿listo? Hay tres tipos de doji que son doji normal, doji libélula y doji lápida. Todo eso va a depender obviamente de hacia dónde esté la mecha y el cuerpo. La doji lápida, el cuerpo está en la parte superior, la mecha inferior es más larga, la mecha superior más corta. La doji libélula es muy similar a esta que fue trazada aquí, que es que el cuerpo está en la parte inferior, la mecha inferior, la mecha inferior es más corta que la superior, y la doji normal pues está en la mitad. ¿Listo? El cuerpo está en la mitad. Ustedes pueden encontrar mucha más información si quieren ya ver cada vela con sus nombres, con su forma y todo. En el canal de Telegram tenemos dos archivos de velas japonesas. Los archivos se llaman velas japonesas, candelas japonesas y el candelero comercio de la Biblia. ¿Listo? Esos tres archivos son libros que hablan sobre las velas japonesas y que ustedes pueden encontrarlo totalmente gratis y totalmente a la mano en el canal de Telegram. Yo aquí no me voy a poner a decirles esto es una estrella de la mañana, esto es un hombre colgado, esto es X, Y y Z, porque
Al final son muchas velas que sus nombres no son necesarios de aprenderse, sino que lo importante es ustedes saber qué dice cada vela según su mecha. Entonces, cuando vemos velas grandes de mechas y de cuerpos cortos, nos están mostrando un momento de indecisión del mercado, un momento de agotamiento de precio, un momento de rechazo de zona. ¿Listo? Esas tres cosas nos pueden estar mostrando este tipo de vela. Cuando vemos en una tendencia alcista que se empiezan a presentar, nos pueden indicar o un cambio en la tendencia o nos pueden mostrar que se aproxima un retroceso. Porque no solamente esto no quiere decir que ya entonces el precio después de esta mecha se vaya a ir, por ejemplo, a la baja. No, puede que se aproxime un retroceso, ¿listo? Para él después continuar subiendo. Pero lo que nos muestran estas velas es que al precio le ha costado superar esa zona y que probablemente va a empezar a retroceder. Ya para confirmar un cambio estructural de una tendencia, pues tendríamos que ver lo que ustedes ya saben de tema de price action o de estructura de mercado. Listo, que ya se los he comentado mucho, y es que se rompa el último alto o el último bajo según sea el caso. Ahora, las velas de confirmación o de fuerza son velas de grandes cuerpos y mechas cortas o inexistentes. Ahí encontramos velas, hay una que se llama Osoburo, ¿ok? Osoburo no, Oruboso. Es que son nombres tan raros que al final son muy complicados a aprenderse. Entonces, este tipo de velas las vamos a estar encontrando en muchos lados y normalmente nos van a confirmar un movimiento. Entonces, por ejemplo, ya cuando hablamos de patrones, y por eso les puse acá estos patrones, más que nada ese patrón se le conoce el patrón de las tres velas porque es muy común verlo, y normalmente cuando aparece siempre nos muestra un cambio en la tendencia o un cambio en el impulso que está viendo. Entonces, si estamos en una tendencia alcista y empezamos a ver que se empieza a presentar este tipo de patrón, incluso muchas veces llega a tener esta vela de aquí también una mecha larga. ¿Listo? Y vemos que entonces esta vela nos dejó una mecha larga y después nos dejó una vela de indecisión, y luego nos confirma con lo que sería una vela de fuerza que supera el 50% de lo que es esta vela. Si esta vela de acá no supera el 50% de esta vela, el patrón no quedaría confirmado, ¿ok? El patrón no tendría mucha relevancia, todavía tendríamos que esperar y quizás no nos muestre el tema del cambio de tendencia. Este patrón cuando se presenta es muy rara la vez que no se da, ¿ok? A la perfección. Es muy raro. Ahora, hay patrones también que nos muestran movimientos de fuerza. Por ejemplo, ver tres velas de fuerza juntas, si es hacia la alza, se le conocen como los tres soldados, ¿ok? Y son tres velas de fuerza continuos. ¿Listo? Tres velas de fuerza continuos. Obviamente, llegar a esperar que se den estos tres soldados y entrarle, pues sería llegar tarde. Pero si ustedes están metidos en una operación y dentro de ese movimiento que ustedes están montados llegan a ver este movimiento de tres velas de fuerza juntos, pues les va a confirmar de que ese impulso en el que ustedes están montados va con fuerza. Y si ustedes están montados en una venta, en este caso sería una venta, se le conocen como los tres cuervos, ¿listo? Y son tres velas de fuerza bajistas. Obviamente lo mismo de los tres soldados es que estos, si ustedes están ya montados, si esperan a que obviamente se muestren, sean los tres soldados o los tres cuervos, ustedes van a perder pues tiempo y pips en la operación. Ya ingresarles sería ya muy tarde, pero les podría confirmar movimientos ya cuando están montados en una operación. Ahora, hay digamos unos incisos que se tienen que tener en cuenta
para poder que estas velas nos hablen y nos digan verdaderamente lo que quieren hacer. Porque muchas veces encontramos estas velas y no cambia la tendencia. ¿Por qué muchas veces aparecen estas velas y no nos presentan ni siquiera un retroceso? ¿O por qué nos muestran estas velas y no precisamente el precio empieza a ascender o a descender según sea el caso? ¿Por qué se presentan estos casos? Porque normalmente las velas, como todo en el mercado, debe de ir acompañado de un previo análisis. No solamente, a ver, ustedes pueden operar solo con velas, es cierto, sí, solamente con velas ustedes pueden operar, pero deben de saber esas cositas que muchas veces no dicen. Por ejemplo, una vela de fuerza en contratendencia no es una buena vela para uno montarse en una operativa. Nunca es bueno montarse en una operativa en contratendencia, nunca, ¿ok? No se deben de operar contratendencias y las velas no son la excepción. Si nosotros vemos estas velas, nosotros podemos aprovecharlas de dos formas. Si estamos en una tendencia alcista y el último bajo, ¿ok?, se rompió, y estas velas de indecisión, ¿ok?, estas velas de indecisión están ubicadas aquí, ¿vale? Nosotros podríamos entrar en la operación ahí, ¿listo? Nosotros podríamos entrar en la operación ahí, ¿listo? Ahí las velas, ese tipo de velas nos estarían confirmando el movimiento. Pero cuando se presentan aquí, muchas veces no son confiables, ¿vale? Muchas veces no son confiables. ¿Por qué? Porque aquí en este caso, pues ya se había esperado que rompiese. Pero el precio muy fácilmente hubiese podido llegar a ser un retroceso muy cortico y continuar ascendiendo, ¿vale? Entonces ustedes aquí hubiesen caído en lo que hubiese sido una cacería típica, ¿listo?, de cualquier pez gordo, que sería engañar a la gente aquí para meterse. Ahora, si estas velas de indecisión se presentan aquí, ¿listo?, ya vimos que iba a ser el retroceso, hizo el retroceso y empezaron a aparecer esas velas de indecisión acá. Nosotros aquí sí nos podríamos meter en la operación, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí nos estaría mostrando la finalización del retroceso para nosotros continuar con lo que sería la tendencia del par, ¿listo? Nosotros ahí no estaríamos operando contra tendencia, sino que estaríamos yendo a favor de la tendencia. ¿Qué pasa con estas velas? Si nosotros encontramos estas velas para marcarnos fuerza de precio en un retroceso, ¿ok? Volviendo otra vez al ejemplo aquí alcista, si esa vela está ubicada acá arriba, ¿listo? Y nosotros, ya va a empezar a bajar porque nos mostró una vela que envolvió las 3 velas anteriores y no sé qué, entonces vamos a entrar en venta. Aquí ustedes caerían en la manipulación o en lo que se llaman los stop hunters. Ustedes caerían redonditos porque él haría un retroceso. Recordemos que los retrocesos no se saben con certeza cuánto pueden durar o hasta dónde pueden llegar. Entonces, cuando ustedes se meten aquí, él hace un retroceso cortico. Ustedes ese día pusieron la operación a las 6 de la tarde y a las 10 todavía no había hecho, estaba en profit, estaban ahí en unos pequeños profits y se fueron a dormir y al otro día ya estaban en stop loss. ¿Por qué me tocó stop loss la operación? Si es que ya estaba el patrón, si es que incluso me apareció este patrón de acá. ¿Y por qué? Resulta que ustedes aplicaron el patrón en una contratendencia. Los patrones se deben de buscar y las velas se deben de buscar a favor de la tendencia en la que ya están montados. ¿Para qué? Para que a ustedes no los saquen y no caigan en esas manipulaciones o en esas trampitas
que dejan esos grandes inversionistas o esos peces gordos del mercado. Ahora, si estas velas les aparecen en esta zona de acá, súper buena confirmación. Aquí ustedes se podrían terminar de montar y meterse en la operación. De igual forma en este caso de acá. ¿Por qué? Porque ya hay un análisis de un rompimiento de una estructura. Ya vimos que el último bajo que se había registrado se rompe, ¿ok? Y que eso se vuelve un retroceso. Esto se volvió un retroceso y ya aquí, si nos dejan ya sean de este tipo de velas en la parte superior o de este tipo de velas en el siguiente movimiento de bajada, nosotros nos podríamos meter en el mercado y poder aprovechar las velas japonesas con el patrón que verdaderamente pues se busca en el mercado, ¿vale? Este sería todo el repaso de velas japonesas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren que les explique algo más? Porque yo sé que muchas veces se meten en operaciones, pero es confundidos porque no saben cuándo deben de buscar la vela. Y el tip clásico es nunca las busquen para irse en contra de la tendencia. Búsquenlas para irse a favor de la tendencia en la que van. Y si van a entrarse en un cambio de estructura, en un cambio de tendencia, esperen hasta que verdaderamente se haga el rompimiento de la estructura y que ustedes se metan ya en la siguiente tendencia. Vamos a enfocarnos en toda esta tendencia de acá. Esta tendencia está marcada así: alto, ok, bajo, alto. ¿Listo? Vamos a enfocarnos en lo que hubiese sido este movimiento de acá. Fíjense que cuando se inició la tendencia, ¿vale? Cuando se inició la tendencia, veníamos de una tendencia bajista. Por tal, había que esperar hasta que este alto, que había sido el último alto, se rompiera. ¿Listo? Y ese trabajo lo hizo esta vela de aquí. Ese trabajo de mostrarnos el rompimiento lo hizo esa vela de ahí. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese estado operando este par, si yo no hubiese esperado a que estuviese dado este movimiento? Probablemente me hubiese comido algunos stops. ¿Listo? Si hubiese llevado algunos stops por delante. Entonces, el primer movimiento que nosotros esperábamos acá, cuando se da el cambio de estructura, es obviamente a que se rompa. Rompe la estructura, toda la cosa. Ahora esperamos a que nos haga ese patrón o ese movimiento que nos confirme que va a finalizar un retroceso. ¿Listo? Y que va a empezar a continuar con la siguiente tendencia, que ya iba a ser alcista. Vemos primeramente que cuando rompe, las siguientes velas que nos empieza a dejar aquí son muchas velas de indecisión. Muchas velas con mechas muy largas hacia la parte superior. Mechas muy visibles hacia la parte superior. Esto nos muestra que el precio, esta zona de aquí, no le ha gustado de a mucho y que hay que corregir todo ese impulso alcista que se dio ahí. Entonces luego empezamos a ver toda esta caída. Pero yo aquí hubiese podido entrar en una operación a venta. Sí, pero te arriesgabas a que el precio, porque nosotros no sabemos hasta dónde puede bajar, ¿ok? Y el precio, como bajó hasta acá, pudo haber bajado hasta aquí, ¿ok? O pudo haber bajado hasta aquí o hasta acá, ¿cierto? A cualquier zona de esas podía haber bajado. Entonces ustedes ya empiezan a buscar patrones que le confirmen que ya empieza a agotarse el precio. Yo empiezo a ver que aquí hay muchas velas de agotamiento hacia la baja, sobre todo esta, que muy fuerte deja su rechazo hacia la baja. Ya aquí me empieza a mostrar que quiere empezar a retroceder, pero no hay ninguna vela que me muestre que quiere empezar a ascender. Todas las velas son velas de indecisión, muy débiles. Ninguna muestra que quiere irse a la alza. Incluso
Luego de que hay muchas velas de indecisión, vemos esta vela que continúa haciendo caer el par. Ahora se presenta esta vela de aquí y me deja un rechazo en esta zona de acá, ¿vale? Deja rechazo en esta zona de acá. Si vemos esta zona en pasado, vemos que obviamente tiene muchas zonas, muchas veces ha llegado ahí, ha rechazado. ¿Listo? Y seguimos buscando esa vela que muchas veces yo llego y les digo, hay que esperar la vela de confirmación. ¿Y cuál fue la vela que confirmó esa alza? Fue esta vela de aquí. John, pero ¿por qué esa vela de ahí? Esta vela es muy particular y es que aparte de que tiene un fuerte rechazo hacia lo que fue la baja, ¿ok? Es una vela muy fuerte, ¿ok? Es una vela con mucho volumen de compra y que nos muestra esa alza, ese movimiento fuerte del mercado. Ustedes incluso pudieron haber ingresado acá al finalizar esa vela con un stop hasta lo que fue, imagínense, o sea, con 30 pips que ustedes le hubiesen puesto de stop hubiese sido suficiente, ¿vale? Para que ustedes ingresasen en esa vela y ya montarse en lo que hubiese sido la tendencia alcista. ¿Por qué nos confirma esta vela? Vuelvo y lo repito, porque su tamaño es muy grande y la mecha que tiene frente al tamaño del cuerpo es muy pequeño. ¿Listo? Es muy pequeño. A diferencia, por ejemplo, de esta, que prácticamente lo mismo que es su mecha, fue el mismo tamaño que tiene el cuerpo. Son muy iguales. Entonces, al final no nos confirma de que iba a irse a la alza. Ninguna de estas velas nos confirman porque son velas muy pequeñas. No muestran tanto volumen ni muestran tanta fuerza en el mercado como mostró esta vela de acá. Muchas veces se van ustedes a encontrar con velas que no tienen casi mecha, como puede ser esta vela de aquí o como esta vela de acá. Esta vela es muy particular porque no tiene mechas y esta vela cuando se presenta es porque viene a jalar alza fuerte, ¿ok? Esta es la que se conoce como oruboso. Bueno, es esta vela que no tiene nada de mechas y es puro cuerpo y es un cuerpo muy grande. Son velas totalmente de confirmación. Si yo, por ejemplo, hubiese estado metido, supongamos aquí, si yo hubiese esperado, si yo hubiese dicho, no, me voy a montar, apenas me confirme con una vela de fuerza bajista, me voy a meter a la venta, incluso aquí. No, esta vela ya me confirmó la baja, entonces me voy a meter en esta baja aquí. Porque él va a continuar bajando. Ya aquí habrían cometido un error porque él ya habría roto la estructura. No tiene por qué ustedes estar pensando que va a bajar. Que le pongan 30 pips de stop loss y ustedes se fueron hasta la base del impulso. Al final se los come el stop. Porque al final hizo un movimiento muy corto, siguió subiendo. Por eso estos movimientos, estas velas, las velas de confirmación se deben de buscar a favor de la tendencia, no en contra de la tendencia. Y las velas de indecisión se deben de tener en cuenta, son las que te marcan que va a continuar esa tendencia en la que ya va el precio. El patrón de vela de las 3 velas, por ejemplo, en este caso que a veces se vuelven 4 velas, en algunas ocasiones pueden llegarse a presentar 4 velas. Por ejemplo, estas 4 velitas que hay aquí se pueden tomar como un patrón. Olvídense de esta verde que no la cerré. Es que no me da. Ahí. Esta no. Estas 4 velas de aquí. ¿Ok? ¿Nos cumple con el patrón? Sí. ¿El patrón está presente? Sí. ¿Ustedes hubiesen entrado aquí en venta? No. ¿Por qué no debían de entrar aquí en venta? Porque no está a favor de la tendencia. Este patrón no está a favor de la tendencia, sino que está en contra de la tendencia. Entonces, por eso, este patrón no lo podemos tener en cuenta. Ahora, ¿qué pasó con este? ¿Qué pasó con este? Ese sí nos mostraba
esa continuidad de tendencia. Ahora, aquí hubo un movimiento muy irregular, muy impropio, que fue ese movimiento con esta mecha súper larga de baja. Ese movimiento no tiende a ser habitual, pero por ejemplo, si ustedes hubiesen esperado este patrón a favor de la tendencia cuando apareció, ustedes hubiesen podido ingresar sin ningún problema en este punto de acá. Ok. Marcar, obviamente el stop, pues ahí me va a brincar porque ahí está la mecha de ese par. Bueno, me va a brincar por la mecha de esta de aquí. Pero ustedes ponen el stop por debajo de la figura y se pueden montar en la tendencia. Vamos a buscarlo en otro lado, que no esté esa mecha de ahí, ese movimiento de ahí. Fíjense como acá. Como acá. Yo creo que está más fácil así. Sí. Fíjense, aquí está otra vez el patrón. Una vela bajista, vela de indecisión, vela alcista, que supera el 50% de la vela de baja en este caso. Ustedes hubiesen podido ingresar en esta operativa. Aquí, ok, con un stop por debajo obviamente de la mecha de este movimiento de acá, y si hubiesen podido entrar en lo que hubiese sido la alza, que ya la vemos que es bastante larga. ¿Listo? ¿Hasta cuándo se quedan en esa alza? Pues hasta que también su análisis técnico les muestre que ya el par no quiere seguir ascendiendo. Como por ejemplo cuando empiecen a ver movimientos de muchas mechas, pues se pueden bajar, ¿ok? Se pueden quitar del par. Finalizo aquí el repaso de hoy de velas japonesas y de gestión de riesgo. De verdad espero que les haya podido servir bastante, que hayan resuelto todas las dudas que tengan y que les haya podido aclarar mucho más sobre este tema, que son muy importantes. Saben que cualquier pregunta, duda que tengan lo pueden hacer al canal de Telegram o al Instagram. Por ahí estoy muy pendiente de todo lo que ustedes me escriben y siempre es un placer poderles responder todas las dudas que tienen. Así que nada, cuídense, Dios los bendiga y chao, chao. The property that come with the view that you gotta see. Came up from the basement, hit the rooftop with a passion. Bad bitch with some good credit and a good sense for the fashion. Dope blowing with the left hand, ass gripping with the right hand. Uber share to the airport.